encanta conversar con él porque tenemos la facilidad de que él es muy docente al conversar. Así que podemos aprender bastante de él y le agradezco la visita, Felipe. Gusto. Básicamente, ahora mismo el mundo bancario está hecho un caos. Vemos que ya han quebrado 2 bancos en Estados Unidos, 3 bancos en Estados Unidos. La bolsa de valores de los bancos en España básicamente se fue al suelo. En Suiza, un banco también estaba a punto de quebrar hasta que por orgullo el Estado suizo dijo, ok, calma, vamos a salvarte. Pero, ¿qué implicación tiene? Uno, ¿por qué están quebrando estos bancos? Dos, ¿qué implicación tiene la economía global, Alex? Yo quería agregar algo. Tú estás mencionando el tema quiebra. A mí me gustaría que de pronto el señor Felipe Chapman nos aclare bien el término quiebra versus insolvencia, que creo que también es parte de lo que las personas están tratando de comprender mejor de esta situación. Es buena, pero el de Silicon Valley ya se declaró en quiebra full. O sea, ya, Sí, ya el Silicon Valley está en Chapter 11. Exacto, Okay. ya ellos están en quiebra. Sí, sí. Pero sí será bueno también que nos ayude con eso y disculpe que lo pongamos a rascarse. Palabra suya, señor Chapman, cuéntenos. No, no es culpa tuya que me arrasque. Es algo que me habrá picado por acá. Yo estoy en el interior, aquí cerca del monte, así que no es un gusto estar con ustedes acá. Un sábado ameno, temas fascinantes. Ahí los estaba escuchando sobre Putin y lo que está ocurriendo. Muy interesantes las explicaciones de María Cristina. Uno siempre aprende. Me encanta la observación de Alex porque no es lo mismo quiebra que insolvencia. Es más, y aquí tratando de buscar la palabra adecuada, ¿por qué un banco no puede continuar operando? Para no mencionar la palabra quiebra o insolvencia. Típicamente no es porque no tiene suficiente patrimonio para operar, que es lo que todos pensamos que los bancos una vez no tienen patrimonio no pueden operar o quiebran. La insolvencia yo la asocio más con falta de liquidez. Los bancos típicamente terminan colapsando porque se agota su liquidez. Y cuando hay corridas bancarias, lo que llaman en inglés bank runs, ningún banco en el mundo sin ningún tipo de intervención puede sostener y sobrevivir a una corrida bancaria. Por definición, desde que se inventó el concepto bancario, no sé, 500, 600, 700 años, es una operación a diferencia de otras empresas que operan lo que llaman altamente apalancado. La palanca que usan es por cada $100 que ellos tienen de sus activos, $10 es típicamente, y aquí lo estoy hipersimplificando, es dinero que arriesgan los accionistas y el resto, el 90%, un aproximado de eso, hay otros pasivos por supuesto, es dinero que le prestan a ese banco y típicamente se lo prestan depositantes, personas naturales, familias, empresas, demás organizaciones. Ese es el típico modelo. Y ese es el lado, veamos, contabilidad simple, ese es del lado pasivos y patrimonio, del lado activos, típicamente lo más importante son préstamos. Y después de préstamos está toda la infraestructura, tecnología, edificios, etcétera, y está la parte de liquidez. Y la liquidez típicamente en los mercados tal vez de mayor competencia y más desarrollados, la liquidez puede ser 20% de tus activos y en otros bancos puede llegar hasta 30, 35%, que es el cash, digamos, que uno puede tener en bóveda o depósitos a la vista con otros bancos que puede rápidamente convertir en efectivo. ¿Y cómo funciona eso? De la manera que funciona es los depositantes que le prestan el dinero al banco, el banco toma ese dinero y lo presta y obtiene un margen bruto por la diferencia. Es como cualquier otro bien. Compro un vaso a 10 centavos o lo fabrico a 10 centavos con la esperanza de venderlo a 15 centavos. Exactamente con el dinero. Tomo dinero, que es la materia prima, a 10 y la trato de colocar a 12 o a 13 y tengo que funcionar con esa diferencia de precio entre lo que
Es más o menos como que yo le digo a Tony, préstame $3, compro un vaso a $2 y lo vendo en $4, le retorno a Tony sus $3 y ya me quedo con ganancia. Así es. A Tony le devuelves 3 y pico Ah, 3,10, por decir algo. por haberte hecho el favor, entre comillas, de prestarte. Claro. Exacto. Pero si tuviste que vender el vaso por debajo de $3 Estoy perdiendo. y perdiste, Porque él no te va a prestar más dinero. Porque no puedo comprar otro vaso. Así es que eso me lleva a la crítica típica, no solo de Panamá en el mundo, es que los bancos ganan demasiado dinero. Y eso es una discusión fascinante. Uno, yo no pondría mi dinero en un banco que no gana plata, porque no es sostenible. Claro. ¿Qué es demasiado dinero? Hombre, en los mercados más desarrollados el retorno sobre el patrimonio de un banco es 10, 12%. En los mercados menos eficientes puede ser 20, 25, 30%. ¿Cuánto es demasiado? Probablemente cualquier cosa por encima de 20% es extraordinario. Cualquier cosa por debajo de 8% es preocupante. Ya es una alerta roja. Es un banco que evidentemente tiene un portafolio de préstamos insuficiente para cumplir con sus obligaciones. O sea que tú quieres que un banco gane dinero para que sea sostenible. Y si es cuestionable, si cuando un banco gana demasiado dinero sobre su patrimonio, es una indicación clarísima de que no hay suficiente competencia. Y hay que provocar más competencia. Sí, una pregunta. Si la ganancia neta de un banco es baja, póngase 10%, ¿qué tanto se le atribuye al hecho de que no está siendo suficientemente eficiente y competitivo? ¿Y qué tanto se le atribuye a los paracaídas dorados, que le llaman, que se le dan a los ejecutivos de la junta directiva, que son unos salarios que en algunos casos son muy, muy, muy altos? Las bonificaciones. Exacto. También. Y que podrían estar hasta cierto punto sangrando esa gallina de los huevos de oro que es, en este caso, un banco. Primero, 10% es un retorno sano para un banco. Yo te diría que cualquier cosa, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá o Europa, cualquier cosa igual o arriba de 7,5, 8% es aceptable. Es un banco bien corrido. En América Latina, tú quisieras ver más de 12% porque es más riesgoso. Probablemente más alrededor de 15%. Si en América Latina tú ves un banco, salvo que sea muy, muy, muy grande, donde ya le dificulta crecer, si está por debajo de 10% hay que mirarlo con cuidado. De pronto ya creció demasiado para el tamaño de mercado donde está y ya no tiene espacio para moverse. Si tiene rentabilidades bajas, típicamente ¿cuáles son los problemas? El primer problema que uno busca es la calidad de la cartera. Es decir, está prestándole a personas, a familias o a empresas que realmente no tienen la capacidad para pagarle y honrar sus compromisos, y está teniendo que o tomar pérdidas, tirar a pérdidas esos préstamos, o reservar muchas provisiones para hacerle frente a futuras pérdidas. Lo que te está diciendo una de dos: o su sistema de filtrar el riesgo no es el más óptimo, o está en un mercado o en una economía que se está deteriorando rápidamente. Por lo menos Yo tengo una pregunta. Claro. ¿A qué le llaman entonces el contagio? Porque esto del contagio se ve que ha repercutido en otros bancos, no Bueno, solamente en Estados Unidos, sino en Europa y otras latitudes. ¿A Va- qué le va- llaman el va- contagio? vamos moviéndonos rápido. No he terminado el tema de Alex. Lo otro, ¿qué es lo segundo? ¿Qué es lo segundo que te puede decir que un banco no es eficiente? Los gastos. Y los gastos de un banco típico, hoy en día, siglo XXI, los gastos más importantes siguen siendo gente, tecnología. Tecnología hoy en día es, y ahí voy a Silicon Valley, tecnología e infraestructura, ladrillos y cemento. Eso es lo más grande. Pero lo que más pueden controlar es el gasto de personas y tecnología. Si el banco es ineficiente, entonces está gastando excesivamente en personas, en salarios o en bonificaciones, o en tecnología. En salarios y bonificaciones, si paga demasiado y no tiene retornos adecuados para el accionista que no protesta eso, realmente en Panamá, como diríamos, ese accionista es medio congo, ¿no? Porque no realmente va a decir, ¿tú cómo vas a ganar más dinero si yo estoy arriesgando mi capital? En Estados Unidos ahí es donde vienen esos accionistas que son muy hiperactivos y que están todo el tiempo poniendo presión para que bajen los gastos, para que el retorno sobre su inversión sea por lo menos igual a lo que gana un alto ejecutivo. Los mercados típicamente se encargan de eso. Es decir,
Eso no significa de que no hayan ejecutivos que ganan sumas de dinero exorbitantemente que son escandalosas. Ahora, si lo tienen, sus accionistas lo están aceptando porque están en facultad de tener eso. No es que le está robando, sino que está teniendo la anuencia de sus accionistas. De pronto el accionista dirá, hombre, si este señor gana tanto sobre mi dinero que yo no lo puedo conseguir en otra parte, a mí no me importa el dinero que se le pague. Pero es una decisión Apégame, personal. pero no me dejes. Exactamente, es una decisión personalísima. Entonces, de al contagio, ¿qué ocurre? Cuando hay estas corridas de bancos, y ponte que empecemos a enviar un mensaje donde se llama, qué sé yo, el Banco Coronado, por mencionar algo, una playa en el interior, empezamos entre nosotros 6 a decir, óigame, me dicen que no tienen suficiente cash, y si vamos los 6 a retirar nuestra plata, solamente va a alcanzar para 4. Vamos los 6 corriendo ya a sacar la plata. Y el otro que está al lado dice, oye, el Banco San Carlos no estará en el mismo problema. Y va y hace exactamente lo mismo. Y el siguiente, y el Banco Gorgona no tiene el mismo problema, y el Banco Chame, y así, y ahí viene el contagio, y eso es producto del comportamiento humano, que no necesariamente es racional, y se vuelve el pánico. Es la reacción al pánico. Ok. Ninguno de nosotros, cuando nos llaman a decirnos eso, nos dice, espérate un momentito, mándame el estado financiero, que yo lo voy a examinar, y yo voy a ver cuánta liquidez tiene antes de yo usar la aplicación del banco para retirar mi dinero o apersonarme al ATM o al banco a sacar mi dinero. Nadie hace eso. Inmediatamente damos por descontado de que la situación está mal y que tengo que ir a sacar mi plata. Dice, saco mi plata y después investigo eso. Yo Ese es tengo, el comportamiento del ser humano. O sea, por Yo eso es que tengo- este es un negocio que está basado en altísima confianza. Y cuando se rompe la confianza, se perdió. Cristi, ¿qué quieres decir? yo tengo dos preguntas, porque en el tema de confianza, Después yo. uno es, primero, muchos han estado hablando en los últimos días de que ahora que esto tiene que ver, que gran parte de lo que le está pasando al sistema bancario es con el alza de las tasas de interés, que hay una serie de inversiones que los bancos hicieron que están expuestos al alza de interés y ahora hay dudas si el FED va o no a subir más las tasas de interés porque puede tener el sistema bancario expuesto. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es con el tema de Silicon Valley. Empezaron a hablar mucho, el tema del contagio fue el tema de la diferencia entre los que son systemically important banks y los que no. Y lo que tenían miedo es que esta quiebra le quitara o rompiera la confianza con estos bancos que no son sistémicamente importantes. Y quería saber cuál es más bien la Buenísimo. diferencia. Se nota que María Cristina hace su tarea y lee, está clarito. Lo primero, en efecto, lo que ocurrió en el Silicon Bank fue exactamente lo que ella ha dicho. A Silicon Valley lo agarraron, como decimos buen panameño, con los pantalones abajo con el cambio de las tasas de interés. ¿Qué les pasó? Ese banco, que les confieso que yo no sabía el tamaño que tenía, yo había escuchado de él, pero no lo tenía en mi radar de importancia. Resulta ser que estaba entre los 20 bancos más grandes de Estados Unidos. Yo no tenía idea. Uno siempre piensa JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America. Yo no lo tenía en el radar así como un banco, como dice ella, sistémicamente importante, lo que significa que si uno es un banco sistémicamente importante, tiene una corrida, hay un contagio que se puede llevar a muchos de forma irracional, simplemente por el contagio del pánico. Entonces, en el caso de Silicon Valley, ¿qué les pasó? Es un caso bien interesante. El año 2021 tuvieron un año extraordinario, año récord de utilidades en total, en dinero y en retorno sobre su patrimonio. Y un aumento importantísimo en sus depósitos, a punto tal de que el aumento de sus depósitos, sus depósitos crecieron a una velocidad superior a su capacidad de prestar y de colocar el dinero. Entonces acumularon muchísimo efectivo, liquidez, y decidieron parte importante de esa liquidez, colocarla en el instrumento famosamente conocido como libre de riesgo, que es deuda del Tesoro americano. Los famosos Ahora bonos bien, del ¿qué tesoro. significa? ¿Qué significa libre de riesgo? Y esto es un tema también fascinante. Libre de riesgo significa que las probabilidades de que el gobierno americano no te pague intereses
y no te devuelva lo invertido o tu capital, es casi 0%. Ahora bien, el gobierno americano no tiene absolutamente nada que ver con las fluctuaciones de las tasas de interés, que te provoca un riesgo. Te provoca un riesgo de pérdida o una posible ganancia si se mueven a favor o en contra tuya. Es como cuando tienes una moneda, nadie te garantiza que si tú compras euros versus el dólar, vas a estar siempre a la par o vas a ganar o vas a perder. Nadie te garantiza eso. Igualito acá. ¿Qué ocurrió? Ellos hacen estas inversiones monstruosas en letras, notas y bonos del Tesoro americano. Imagínense, y no anticiparon que Putin iba a invadir Ucrania. O sea, gente de Silicon Valley eso no lo anticiparon, no se dieron cuenta. Y entonces eso aceleró la inflación y aceleró la preocupación que ya tenía o agravó la preocupación que ya tenía la Reserva Federal de aumentar las tasas de interés y las empezó a aumentar muy rápidamente. Y eventualmente, ¿qué ocurrió con esta deuda del Tesoro americano? Que los rendimientos en mercado secundario empezaron a subir y cuando suben, él se mueve en dirección opuesta al precio. Los precios empezaron a caer. Y ellos decían, bueno, mientras yo no tenga que vender esos bonos, yo no he incurrido en ninguna pérdida. Simplemente es una pérdida que no he realizado. Lo que yo compré en 100 vale 95, pero yo no lo he vendido. Así que yo puedo esperar a que esos 100 venzan y me devuelven 100 sin ningún problema. Olvidar lo que Todo dijo. bien, como dicen en Panamá, estamos todos cool. Todo cool en ese momento. Pero ¿qué ocurre? Tiene la mala suerte, para no decir la otra expresión que usamos en Panamá, de que en ese momento un montón de sus depositantes necesitaban su cash para hacer inversiones, para comprar empresas, para comprar activos, cosas de que, bueno, mala suerte, se le alinearon los planetas y más gente de los que ya habían previsto le empezó a decir, oye, necesito mi plata porque tengo que hacer esta inversión. Necesito mi plata porque quiero comprar esta compañía, porque quiero comprar este activo. O pagar Y un plata. momento dado donde se fueron quedando sin efectivo ante algo que es parte del negocio normal, imprevisible, donde más gente de lo normal, por razones no de mala fe ni de pánico, simplemente por razones de negocio, empezaron a pedir más su dinero. Y en ese momento quisieron, yo, bueno, no importa, yo tengo instrumentos que son altamente líquidos, que yo aprieto una tecla e instantáneamente lo convierto en cash. Lo empezaron a hacer, pam, 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 y empezaron a ahorrar todos sus depósitos a sabiendas de que iban a incurrir una pérdida, decir, ok, tuve un año récord el anterior, esto tengo una pérdida momentánea y eventualmente lo cubro sin mayor problema. Es Y tolerable. tienen que ir, ojo, entonces ellos cotizan en bolsa y tienen que hacer un comunicado público y anunciarle al público que hicieron esa operación. Que, analizándolo fríamente, si tú vas y le preguntas, por ejemplo, estoy inventando aquí, si uno de sus depositantes es Microsoft, una de las compañías más ricas, o Google, de las compañías más ricas del mundo, a su jefe de finanzas, ve ese reporte y no pierde ni un minuto de sueño. Y dice, hombre, esto es parte del negocio, perdieron en este trimestre, lo recuperan. Pero la empresa que es una fracción de Microsoft o que es un nuevo emprendimiento en San Francisco y ve eso y no entiende y ve eso como en chino, dice, oye, este banco está en problema, yo necesito voy a buscar mi plata ya. Y se lo dice al vecino y al amigo y al otro y al primo y al tío y va todo el mundo corriendo a retirar su plata a raíz de este anuncio que Silicon Valley realmente no lo meditó, simplemente lo vio como el checkmark, ¿no? Cumplí con lo que me exige la ley, lo comuniqué y para adelante. Lo Y vieron no, como algo normal. no se detuvo a pensar, hombre, tengo que salir públicamente en los medios a explicarle a mis depositantes que esto es giro normal del negocio, que esto no le va a afectar. No invirtieron tiempo en explicarle al ciudadano menos sofisticado que era depositante de ellos. Y de ahí fue el pánico. Yo tengo en esa misma línea una pregunta, porque ¿qué sucede? Ellos hacen el comunicado que fue bastante insípido y de repente, cuando empieza el pánico de los cuentavientes que empiezan a retirar, sale el mismo banco a tratar primero de hacer un comunicado más completo para tranquilizar a la gente, lo cual estaban logrando. Pero inmediatamente los que regulan el sistema bancario allí en Estados Unidos prácticamente los intervino. Entonces, no sé si ellos se adelantaron a intervenir. Por siendo justos, el comunicado que hicieron es el comunicado típico que hace toda empresa que cotiza en bolsa. Es como si le pidieras al chat GPT
dame un comunicado por una operación financiera, ¡prap! Y te lo va a tirar el de cajón. O sea, fue normal, no es que cometieron un error ni nada, es lo típico. Paralelo a eso, y ahora por supuesto es muy fácil mirar por el retrovisor, uno pensaría, ahora entendiendo la naturaleza de sus clientes, tal vez debieron ser un poco más cuidadosos y tal vez empezar una campaña masiva de comunicación con sus clientes para explicarles y calmarlos de antemano. Y cuando ya empezaron a hacerlo, ya era demasiado tarde. Ya no podían detener esa avalancha. Ya la cosa era imparable. En Estados Unidos hay múltiples reguladores, a diferencia de Panamá, que nomás está la Superintendencia de Bancos. Ahí tienes la Reserva Federal, tienes el Controller of the Currency, tienes reguladores estatales, tienes reguladores nacionales y tienes otra agencia que se llama el Federal Corporation Deposit Insurance, el FDIC, que lo que hace ese es el que da ese depósito de cobertura a todos los depositantes, que se compra por medio, los bancos pagan en función de sus depósitos, es decir, los depositantes pagamos, te cobran un par de centavos por cada depósito y pagas una prima de seguro y compras este seguro y tu depósito hasta $250,000 está cubierto, que fue el otro problema de Silicon Valley. El 80% de sus depósitos excedían $250,000 porque en su mayoría eran depósitos de empresas de tecnología que tenían depósitos, era digamos su banco operativo. Y el banco tenía, y la empresa tenía ahí para operar 5 millones, 10 millones, o sea, el dinero que necesitaban para operar todo el tiempo. El 250 les cubría una fracción. Entonces, eso es acero al pánico también, ¿no? Sabían, el seguro de depósito solo me cubre una fracción de lo que tengo allí. El FDIC lo que hacen inmediatamente cuando piensa que se va a ir deteriorando, porque esto se va moviendo minuto a minuto, en la medida que transcurre el tiempo el deterioro es mayor, yo puedo intervenir el banco, ellos, estoy hablando como si fuese el FDIC, y detengo los retiros, los congelo inmediatamente. Toman control del banco. Toman control del banco y la ley les faculta que inclusive el mismo día que toman control lo pueden vender. Ellos tomaron control del banco viernes en la noche. Y el domingo estaban haciendo subastas para venderlo. Algo en Panamá nos toma 9 meses, 12 meses por nuestra legislación que no lo permite. Y si aquí lo hacen los accionistas, los depositantes te demandan, etcétera. Allá no, ahí allí la ley le permite. Ellos toman control y lo venden así. En cuestión de 48 horas está vendido el banco. Para mala suerte de ellos no consiguieron comprador. Inmediatamente creo que consiguieron un comprador para la operación del Reino Unido. No sé si fue HSBC. HSBC lo compró. Sí. O sea, 2 días después HSBC lo compró. Ellos agarraron y lo desmembraron y fueron vendiéndolo por piezas. Fíjate, el de Reino Unido lo pudieron vender rápidamente, el de Estados Unidos no pudieron, por lo menos hasta hoy. Entiendo que no han logrado conseguir Pero compradores. es que el de acá estaba, la situación de liquidez del banco era completamente distinta. Era un banco que estaba funcionando completamente sano. Entonces el que compraba en Estados Unidos le iba a costar más plata. O sea, por más que lo compres a un centavo, tienes que meterle plata. Tenías que meterle un montón de plata para continuar operándolo, ¿no? Señor Chapman, yo quiero aprovechar en esto que estamos conversando de la regulación. La regulación es algo que está sonando mucho hoy en día. La regulación, según yo entiendo, obviamente es un factor de tranquilidad, entre comillas, para las personas que están buscando inversiones, sea en brokers, en bancos, lo que sea. Obviamente uno va y el que sabe de esto un poco dice, bueno, ¿quién te regula? Bueno, me regula fulanito, menganito y tal. Mi pregunta es, ok, son bancos regulados y tal, pero el regulador tiene acceso a intervenir hasta cierto punto. Mi pregunta es, para usted, su opinión, ¿usted no cree que los reguladores deberían de involucrarse un poco más para evitar sinvergüenzas como lo que sucedió con Credit Suisse y decir, hey, eso que estás haciendo no está bien? Y tener un poquito más de potestad, no en la toma de decisiones, pero sí en decir, hey, estás haciendo esto mal, te voy a quitarle licencia o te va a multar con tantas cosas, ¿no? Porque si bien usted lo dice, Estados Unidos sí tiene un gran abanico y mencionó el FDIC, que correctamente es como usted lo explicó, pero vemos en otras latitudes este tipo de locuras y vemos que sucede en el 2008, vuelve a suceder y aquí seguimos. Pues entonces, ¿de qué sirve tanto la regulación si al final ellos hacen lo que les da la gana a algunos de ellos, ¿no? Ok,
Primero, lo que ha ocurrido en Estados Unidos no es sinvergüenzura. Es simplemente por las razones que expliqué. Es muy distinto al caso de Credit Suisse. Exacto, Y exacto. paso a comentar de Credit Suisse. Y en Estados Unidos inicia con Signature, con Silicon Valley Bank, sigue con Signature Bank después y First Republic Bank. Y estuvo el otro, Golden. Silver. Silvergate. Y el de First Republic, fíjense lo interesante que ha sido rescatado por bancos privados. Ahí Sí. no hubo una intervención estatal. Y va a ser fascinante seguirle la pista a ver qué pasa después. Esta película apenas está empezando. Sí, Sí, sí. En el caso, estamos como una serie, esa es Netflix. Estamos en uno de los capítulos de Netflix, ¿no? Y la serie sigue, entonces uno se vuelve adicto y no se va a dormir porque se queda viendo la siguiente serie, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en el caso de Credit Suisse, sí, estoy de acuerdo contigo. Esas son otros 500 pesos. Y en efecto, mucha gente está criticando al regulador suizo. Eso. Ahora bien, con la intervención del regulador suizo, creo que fueron como 60.000 millones de dólares lo que... Sí, lo que efectivamente soltó para respaldar. exactamente, la ayuda que le dio y la crítica tan dura que está recibiendo del público a nivel global, ¿no? Porque no solamente en Europa, no solamente en Suiza, le está poniendo una presión donde ellos no solamente van a tener que tomar, o si, bueno, asumo yo, ya tomaron control del banco y la expectativa es que ellos suelten control de ese banco una vez han saneado todos los problemas que son percibidos como manejo De inadecuado. hecho, se supone que va a ser comprado por el UBS, aunque la gente no quiere la fusión esa, ni uno ni el otro. Pero antes echemos un poco para atrás, porque creo que nos saltamos algo. Las personas que conocemos el tema de Credit Suisse, yo creo que viene mucho tiempo antes. Yo estoy escuchando de problemas de Credit Suisse desde hace mucho tiempo, pero ¿qué es lo que realmente pasó con Credit Suisse? ¿Qué fue lo que pasó? Que estamos aquí hablando que fue una sinvergüenzura, un mal manejo. ¿Qué es lo que tiene Credit Suisse que lo ha hecho inviable en este momento? El caso de Credit Suisse efectivamente es de larga data. Lo más reciente, yo no he tenido la oportunidad de estudiarlo con la profundidad o por lo menos con la oportunidad que he tenido en los otros casos que expliqué anteriormente, sobre todo el de Silicon Valley Bank. Allí lo que siempre se le había acusado es de poca transparencia. De poca transparencia en la calidad de sus activos, en los préstamos que otorgaban, en las operaciones financieras que hacían, que los estados financieros no estaban reflejando la realidad de ellos, de su situación real, y que la calidad de su cartera, ponte, se reportaba como en muy buen estado y realmente tenía muchos préstamos de de dudoso cobro, inclusive inversiones también que las reportaban a niveles superiores a los que la apreciación del mercado entendía. Más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Y por supuesto que también ya eso es un tema legal, ¿no? Si el otorgamiento de los préstamos hubo abuso o no, hubo tráfico de influencias, en fin, ya ese es un tema que se convierte en un problema judicial que lo tienes que demostrar, ¿no? Felipe, una de las discusiones que teníamos aquí en el grupo de chat, por lo menos entre nosotros, era precisamente sobre el Credit Suisse Bank, que nosotros discutíamos, por lo menos en el caso de Tony, que esa sinvergüenzura el Estado suizo no debía pagar por ella, pero yo le decía que ahí hay muchas empresas multinacionales que dependen de ese banco porque tienen sus créditos ahí, tienen sus cuentas ahí, y de repente lo que iba a hacer era la posibilidad de una quiebra de varias empresas, iba a ser una cadena, un dominó más duro de lo que se estaba viendo solamente con los bancos. Entonces, ahí, ¿usted cree que el gobierno suizo debió intervenir para dar el apoyo que está dando o debió dejarlo caer para que él no siguiera la sinvergüenzura esa? Sí, probablemente el regulador suizo lo ve como un banco de riesgo sistémico. ¿Y eso qué significa? Que no solamente va a hacerle un daño enorme a sus depositantes y va a dejar guindado de la brocha a sus deudores que necesitan, pues que tienen operaciones de crédito con ellos o que necesitan capital de trabajo, por ejemplo, sino que va a producir un contagio hacia otros bancos que el problema lo haga tanto más grande que inclusive cuando el problema se vuelve demasiado grande no hay estado que lo pueda manejar. Y ahí es donde vienen esas barreras de contención
para que no te ocurra lo que pasó en la Gran Depresión en Estados Unidos, donde el problema fue tan grande, donde el Estado no podía detener la crisis y el contagio. Eso es precisamente lo que tratan de hacer, indistintamente en que se sientan que deben hacerlo, ¿no? Lo hacen exclusivamente a manera de protección. Y si se cometieron ilegalidades o abusos, dirán, bueno, detenemos esto en este momento y después, si se cometieron ilegalidades, pues se le llevará a los tribunales. Pero detuvieron la hemorragia. Una pregunta. Entonces, ¿cómo procedió en el caso de Estados Unidos? ¿Cómo procedieron las Disculpa ahí, autoridades? pero si en el caso, digamos, si el caso de Credit Suisse, si asumimos que hubo ilegalidades, abusos, trampas, tú dirías, pero ¿y por qué el depositante tiene que pagar por las sinvergüenzuras de un administrador? Exactamente. Entonces él De acuerdo, dirá, de bueno, acuerdo. protégeme a mí, después mételos a la cárcel. Pues nomás a mí pagar porque yo no tengo forma ni acceso a la información para determinar que esos administradores estaban abusando. En el caso de Silicon Valley Bank, si bien nos explica, fue algo fortuito, se dieron circunstancias, básicamente la receta de la tormenta perfecta. Entonces, ¿hay o no gente que es culpable de todo lo que ha pasado? ¿Hizo bien entonces el gobierno en intervenir a tiempo? Porque intervinieron durante el fin de semana. O sea, todos los pasos que se dieron y todo lo que ha pasado estuvo bien entonces. Suena como que es lo correcto. Si hubiera estado en los zapatos de esos individuos, probablemente hubiera tomado la misma decisión. Si hubiera estado en los zapatos del que tiene que tomar las decisiones en el FDIC o alguno de los otros reguladores bancarios, llámese Reserva Federal o algún otro, yo creo que yo hubiera hecho lo mismo. Pareciera hasta el momento que es producto de errores de juicio, no de trampas, no de abusos. Ahora bien, después de que hagan la autopsia, después del muerto, ya verán realmente si fue así o si las ¿Quién es el razones eran otras culpable? y que no han salido a flote todavía. Ujú. Ahora, parte de la autopsia esa es ver, tengo entendido que un par de semanas antes de que pasara todo esto, uno de los miembros de la junta directiva, si no fue el mismo CEO, vendió una cantidad importante de sus acciones en el Silicon Valley Bank, de acuerdo a algo que me pareció leer en las noticias. Entonces, ¿habrá habido ahí algún elemento de yo sé que metí la pata por parte de ellos? Si es así, sí, en efecto, eso levanta muchas suspicacias. Y ahí vemos dos escenarios. Uno, que haya sido una venta normal de buena fe. Otro, que tenía acceso a información privilegiada y sacó Inside provecho trading. Y eso de sí esa lo van a ventaja. castigar. Y eso sí lo van a Inside trading es ilegal, vas Y preso. exactamente, terminas preso. Completamente si ilegales. Y si logras saber de que de que esa persona tenía información privilegiada, de que probablemente él no pensaba que iba a quebrar el banco, pero que iba a afectar adversamente el precio de la acción a la baja, terminas preso. Eso es. Tan sencillo. Tony. Sí, sí. Yo quiero aprovechar, señor Charma, que su presencia aquí, cambiando en la misma línea, pero sí me gustaría conocer su opinión. Vemos ahora el auge que estamos teniendo en el mundo digital, en el mundo de las criptomonedas. Claman muchos el que se tiene que regular para que se pueda integrar a un sistema quizás bancario, un sistema más convencional. ¿Cuál es su opinión y cómo ve proyectadas las criptomonedas quizás en 5 años? Y si comulga o no con este tipo de criptoactivos y este tipo de economía digital. Ajo, yo pensé que me iba a librar de que ese tema no me lo preguntaran. Yo lo estaba pensando también. Mira, eso es un tema, yo mismo he cambiado de opinión a lo largo del tiempo. Por mucho tiempo yo he mantenido una posición muy liberal en el sentido de que no se regule y que permitir el libre mercado. Pero en la medida en que tantas personas han ido perdiendo dinero en el camino, me ha hecho un poco repensar y no he llegado todavía a una conclusión nueva. Estoy ahora mismo, como quien dice, medio preñado ahí. Ok. Porque yo soy en ese sentido muy liberal. A mí no me gusta regular algo que no es necesario regular. A mí no me gusta que el gobierno nos esté diciendo
por ejemplo, ¿qué tenemos que debatir en un programa como esto? Eso es regulación e intervención. Sí, Yo soy correcto. alérgico a eso, que el Estado nos regule solamente cuando nos queda otra alternativa. Y la pregunta es si ya hemos llegado allá. Si pueden ocurrir cosas donde hayan inversionistas o actores en el mercado indefensos o que no manejen suficiente información como para autoprotegerse o tomar decisiones que no le permite, que en alguna medida los proteja de cometer, de incurrir en mayores pérdidas. Ahora, esto puede sonar feo, pero eso igualito aplica en los mercados de valores. Uno no puede proteger a nadie de su estupidez. Exactamente. Felipe, ya para dejarlo ir, porque sé que habíamos pactado 20 minutos y no hemos pasado por 20 minutos más. Tranquilo, tranquilo. Mi última pregunta es, ¿esto afecta realmente la economía global? Ya vemos que estos bancos están quebrando y son bancos de cierto renombre. Estamos hablando que por lo menos están dentro de los 50 primeros bancos más grandes del mundo, todos los involucrados. Credit Suisse es top 10, seguro. Voy a hacer una respuesta muy cautelosa. Al día de hoy, sábado 18 de marzo, no. Yo no sé qué va a pasar el lunes. Hoy no. ¿Por qué no? Porque esto, al día de hoy, yo lo veo muy diferente a 2008. El 2008 tenías bancos del nivel de Lehman Brothers, de Bear Stearns, Merrill Lynch, que después empezó a afectar a Goldman Sachs, a Bank of America, o sea, allá, como dicen, a los grandes de verdad. Efecto dominó. Sí, no estamos a ese nivel todavía. Yo espero que no lleguemos allí. Yo espero que las lecciones del pasado nos están enseñando que esto hay que contenerlo enseguida. Enseguida. Porque hay mucha gente que dice, hay mucha gente de la escuela liberal que dice, no, 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 no. El que metió las patas que quiebre y que se lo lleve. Pero a diferencia de, esto no es un supermercado. Y no de supermercado a supermercado no hay contagio. Claro. No, si quebró el supermercado, quebró un supermercado. No, aquí puede haber contagio como el COVID y nos lleva a todos por contagio. Sí. Entonces, el problema, pues, y eso ya lo vivimos en el 08. El problema que empezó por Lehman y Bear Stearns fue arrastrando un montón. Digo, empresas de seguro como AIG, que la gente decía eso es AAA intocable. Sí. Casi quiebra. Yo entendería que esa lección ya la aprendimos, ¿no? Y pasó en el 29 también. Sí, En los 30. así es, en 1929, así mismo es. Bueno, de ahí viene la famosa ruptura de los bancos comerciales, de los bancos de inversión. Ahí, por ejemplo, cuando nace Morgan Stanley, es un apéndice de JP Morgan. Porque JP Morgan era tan sistémicamente importante y grave en aquel entonces que ¿qué hicieron con esa nueva regulación? Partirlo para separar el riesgo. Entonces, por ejemplo, alguien como Chase de los Rockefeller, que era un banco gigantesco, le decía, usted no puede estar en banca de inversión, usted solo puede estar en banca comercial. Y le prohibieron hacer investment banking. Creo que Chase ahora mismo está bajo el paraguas de JP Morgan, ¿no? Sí, mira, pues porque cuando retiraron esas normativas del año 33, en los años 90, y lo relajaron, entonces empezaron nuevamente todas esas fusiones, empezó con Citi, con Travelers, ¿se acuerdan de Sandy Well? Y después ocurrió efectivamente JP Morgan con Chase. Y eso es una de las cosas que Biden ahora mismo está criticando, es decir, la relajación de esas reglas, aquellos lodos, aquellos polvos, lo que no está trayendo esto. Lo que llevó el 2008. Los lodos. Que ahí el mundo no es blanco y negro, son opiniones y debates, ¿no? Claro, Felipe, le agradezco mucho su participación, de verdad, como le dije, la vez pasada nos enseñó un mundo y hoy no ha sido la diferencia. Sí, sí. Así que espero tenerlo más a futuro, hablando ya temas totalmente de la cripto, cuando ya tenga una idea sobre eso. Fijo. Lo que sí les digo, yo no he invertido $1 en cripto y no sé todavía si lo voy a hacer. Yo estoy esperando los $20 que voy a meterle ahí. Por ahí viene, por ahí viene. Señor Chapman, le recomiendo un libro, si no se lo he leído, de un economista, se llama Barry Ikram, Hall of Mirrors, que es la comparación de la crisis del 29 con la del 2008, lo que nos enseña la historia. Buenísimo, gracias. Lo recomiendo. Gracias a usted, señor Chapman, por la participación. Buen fin de semana. Igualmente. No, muchas gracias.